Este es sin dudas el personaje más loco y perturbado de todo Hora de Aventura. Tuvo una de las evoluciones más inesperadas en la serie, ya que pasó de ser un personaje gruñón y antisocial a ser un dictador, maniático, psicópata, caníbal, gordillo y degenerado. Creo que no exagero al decir que este es el personaje más bizarro de Cartoon Network. Bizarro en el sentido anglosajón de la palabra. Fue uno de los pocos personajes principales que murió antes de que acabara la caricatura. Y cómo olvidar aquella escena, cuando noquea de un puñetazo a una rata que le robó un pie, para después comérselo directamente de su boca. Momentos como este son los que hacen más perturbador al personaje, ya que nunca sabías qué locura iba a hacer. Pero bueno, sin más demora, comencemos. Yo soy Ale Cartoons y a darle. Limón Agrio fue uno de los primeros experimentos de la dulce princesa para crear vida inteligente. Por eso para su creación no usó la clásica fórmula de la dulce gente, ya que lo que ella buscaba era crear a una persona lista y consciente, o por lo menos que fuera normal, para que pudiera pensar claramente, ya que como sabemos, los seres que son creados con la fórmula de la dulce gente siempre nacen siendo bastante tontos. A excepción del hombre cerveza de raíz. Ese es un crack. Fue una gran noche, bebé. Y muy cachondo. Limón Agrio fue creado para ser el sucesor de Bonnivel, el siguiente en la línea del trono. Él quedaría a cargo del dulce reino en dado caso que ella llegara a faltar, para que la dulce gente no se volviera loca y lo mandara todo a la shit sin un líder, ya que como sabemos estos locos se ponen bien sádicos cuando nadie los vigila. Pero lastimosamente las cosas no le salieron como ella planeó, y Limón Agrio terminó siendo un experimento fallido, igual que le pasó con Goliath, que terminó desarrollando un sentido retorcido sobre el bien y la protección, o los Chiclobots, que se dejaron llevar por su lado violento y salvaje, volviéndose más una amenaza que un bien. Pobre Bonnivel, la verdad que no le ha ido muy bien al buscar su sucesor, ya que como vimos le tuvo que dejar su cargo al mago oscuro Mentita, otro loco perturbado. En fin, como pudimos ver en el capítulo Demasiado Joven, al inicio Limón Agrio era bastante gruñón y antisocial. Pero es que desde que él nació ya era así. Quizás porque es un limón y los limones son amargos, no lo sé. Y el hecho de que lo exiliaran no ayudó mucho, ya que siempre vivió solo y nunca aprendió a relacionarse con la gente. Hasta aquí todo bien. Es verdad que era mandón, malhumorado y algo raro, pero en realidad no le hacía daño a nadie. Todavía no estaba loco. Una vez aclarado el estado mental de nuestro amigo el ácido, sigamos. Limón Agrio siempre ha querido ser el líder de un reino y tener a sus ciudadanos. Debido a esto, en algunas ocasiones lo vimos espiar a la dulce gente por las noches, ya que él se sentía solo viviendo sin compañía en su enorme palacio, y la dulce princesa se dio cuenta de esto. Así que tomó la decisión de mandarle a la banda cachorra, para que fueran sus primeros ciudadanos. Pero las cosas no le salieron nada bien, y Limón Agrio los terminó encerrando en un calabozo, donde les daba descargas eléctricas. Esta fue la primera vez que Limón Agrio lastimó a otras personas. Bonnivel, al ver esto, decidió hacerle un hermano, para que éste lo controlara y evitara que siguiera dando problemas. Limón Agrio inmediatamente lo aceptó, y se sintió contento de tener un acompañante que conviviera con él en su soledad. Todos pensamos que al fin Limón Agrio iba a cambiar para bien. Lastimosamente nos equivocamos. En el capítulo Todo es tu culpa volvimos a ver a estos dos, que ahora se encontraban en los huesos, debido a que al par se les ocurrió la brillante idea de darle vida a toda la comida que les había dejado Bonnivel. Y es que a la tonta se le olvidó la fórmula de la dulce vida cuando creó a Limón Agrio 2 en el palacio. Y como los dos hermanos estaban locos por tener súbditos, pues comenzaron a crear limones a lo loco. Muchos de estos nacieron bastante deformes y con aspectos muy bizarros. En este capítulo comenzamos a ver las primeras escenas perturbadoras de la saga del Conde Limoncio. Este es uno de los capítulos con más escenas censuradas de toda la caricatura. Y es que, en mi opinión, tiene el ambiente más oscuro de todos.
El hecho de ver a Finn y a Jake andar por los pasillos del palacio en ruinas y a oscuras da la sensación de que estuviéramos viendo el típico video de exploración urbana en un edificio abandonado. Y esto se pone aún más tétrico con escenas como esta. El reino Limón Agrio en estos momentos era una anarquía total, resultado del exceso de población, la escasez de comida y la falta de sus líderes. Total, que al final del capítulo la dulce princesa les borra del cerebro la fórmula para crear vida a los dos, restableciendo sus mentes para que sean como lo eran antes de que se volvieran locos. Y uno pensaría que aquí acabó todo, ¿no? Al fin tendrían una vida normal y sin problemas, ya que en este punto Limón Agrio aún no pierde la cabeza. Ya da señales de alerta, pero aún se puede controlar con ayuda de su hermano. Lamentablemente esto no pasa, y al final Limón Agrio se deja consumir completamente por su lado oscuro. Y esto nos lo muestran en este brutal momento. Aquí vimos por primera vez a Limón Agrio perder la cabeza por completo. Debo confesar que yo pensé que esta escena no era real, y que QB la había inventado solo para contar sus fábulas. Pero no, ya que en el próximo capítulo, cuando la dulce princesa y Finn van a visitar a los limones, estos locos tienen esta apariencia. Aquí confirmamos que Limón Agrio sí se había comido a su hermano, ya que ahora este tiene una marca enorme de una mordida en toda la cara. El gordillo le había arrancado casi la mitad de su cabeza con un solo mordisco, y por si fuera poco también se comió sus piernas. Ahora usa un platillo volador para moverse. Además de que vemos que se encuentra en estado de desnutrición. Su cara está demacrada. Probablemente se deba a que Limón Agrio se come casi toda la comida y le deja muy poca a él. Aparte de que en algunas ocasiones comparte con sus hijos limones, que también se encuentran hambrientos por culpa del gordillo cabrón. Pero a pesar de todo, Limón Agrio 2 no se quiebra, ni abandona sus ideales. Sigue siendo bueno, y como todo buen líder, protege a sus ciudadanos del mal. Por otro lado, Limón Agrio, que a partir de ahora llamaremos Gordillo, para evitar decir Limón Agrio cada 10 segundos, además de que es una clara referencia a un gordillo de Corea. Este se encuentra demasiado corrompido mentalmente. Su cabeza ya había sufrido un daño irreparable. Sus pensamientos negativos lo estaban dominando. En este momento ya casi perdía el juicio por completo. Estaba súper obeso a causa de su comportamiento impulsivo y su ansia que nunca lograba satisfacer. El palacio y su gente se encontraban en un estado deplorable. Se había vuelto un dictador que reinaba mediante el uso de la fuerza. Controlaba a sus ciudadanos con collares que les daban descargas eléctricas cuando no obedecían sus órdenes. Tenía sometido a Limoncito, porque era el único aparte de su hermano que cuestionaba sus órdenes y mostraba tener ambiciones. Esto lo podemos ver en su primera aparición, cuando está cantando y tocando el arpa en su celda de castigo. Aunque al final también resultó ser un cabrón egoísta, una rata que solo veía por su propio bien. Pero eso ya es tema de otro video. Comenten si les gustaría un video sobre la vida de Limoncito. Quizás el personaje más odiado de las caricaturas. Hasta salió ganador con diferencia, en una encuesta donde estaban Tío Grampa y Pizza Steve. O sea, no manches, debes de ser muy odiado para ganarle a esos dos cabrones. Y también me sorprende que Tío Grampa no haya tenido ningún voto en contra. Si ese tipo es un verdadero imbécil, un hijo de su... Bueno, sigamos con el video. En este capítulo el gordillo se comería por segunda vez a su hermano. Debido a que él liberó a Bonnivel, Finn y a Limoncito del calabozo, cosa que lo hizo explotar de ira. En este momento, Limón Agrio terminó de perder la cabeza por completo. El hecho de ver a sus prisioneros escapar con ayuda de su hermano lo terminó por desquiciar totalmente. Ahora sí, sin ninguna posibilidad de volver a la normalidad. En los siguientes capítulos, Limoncito parte 1 y 2 lo volveríamos a ver por última vez.
su transformación en gordillo coreano ya había sido completada. Y si se preguntan qué pasó con Limón Agrio 2, pues él estuvo viviendo todo el tiempo en la panza de su hermano, desde aquella vez que se lo comió. Como podemos ver en su propaganda política, Limón Agrio ya ni siquiera muestra señales de tener emociones. Ya no tiene esos arranques de ira tan escandalosos donde gritaba como un auténtico enfermo mental. Esto seguro se debe a que por fin logró tener a su reino bajo un control total, donde ya nadie se atreve a hacer cosas inaceptables, ya que si lo hacen serán castigados inmediata y brutalmente. Convirtió su palacio en una fortaleza impenetrable, de la cual es prácticamente imposible salir, y si acaso alguien lo lograra, será capturado inmediatamente por los guardias que vigilan los muros, para luego ser entregados y comidos por el gordillo. ¡Voy a devorarte! ¡Lo hice! Que ahora está aún más obeso que antes. En gran parte esto se debe a que se ha vuelto un caníbal muy glotón, como Rize. Solo los más edgys entenderán esa referencia. También podemos ver que hay algunos limones que tienen la cabeza totalmente desfigurada. No se distingue nada de lo que alguna vez fue su rostro. Probablemente se deba a que fueron canibalizados. O tal vez los torturaron tan brutalmente que quedaron así. En este mismo metraje que nos muestra Bonnibel sería donde veríamos uno de los mejores momentos de Limón Agrio. Sí, esta escena donde vemos a su hermano salir de su estómago. Que de hecho ya había pasado antes, pero aquella escena no era tan impactante como esta. Limón Agrio 2 sale de la boca de su hermano para implorarle a Limoncito que lo salve. ¡Sálvanos, Limoncito! ¡Eres nuestra única esperanza! Ya que hay que recordar que este cabrón es libre gracias a él, que fue quien lo ayudó a escapar. Y ahora debe de corresponder al favor salvando a su gente. Porque aparte de que se los debe, él es el único que puede interferir en la dictadura del gordillo, ya que como sabemos, Bonnibel no lo puede hacer, porque los tratados que firmó en el pasado con el reino de Limón Agrio se lo impiden. Para sorpresa de todos, Limoncito sí regresó a rescatar a los limones. Esta sería la última vez que veríamos a los hermanos Limón Agrio, ya que aquí morirían los dos. En un enfrentamiento donde Limón Agrio 2 vuelve a ser lo más importante, quitándole los tapones a su hermano, Limoncito toca su arpa. El gordillo no lo soporta y explota, llevándose con él a su hermano, que aún seguía en su estómago. Y de paso a este pobrecillo que lo acompañaba. Limón Agrio 2 ya ni siquiera tenía la tapa de su cráneo, estaba en las últimas. Murió un crack, uno de los personajes más queridos de la caricatura. Ahora, viéndolo en retrospectiva, es muy triste ver cómo cambió tan drásticamente la relación de estos dos hermanos, ya que pasó de esto a esto. Al final, la dulce princesa crearía a Limón Agrio 3, usando los restos de los dos limones anteriores. Este ahora porta un traje color gris, en representación a que él es el resultado de la unión de sus dos predecesores. Con él, Bonnibel al fin lograría el equilibrio perfecto, ya que este Limón Agrio fue el único que llegó a tener un reino estable, y también mostró ser empático, ya que él mismo la apoyó cuando se iba a enfrentar a su tío el Gumball. Ese no, ese es un crack. ¡Ese tipo es una mierda! Limón Agrio 3 logró una estabilidad mental y espiritual aceptable. Aunque yo en lo personal prefería el primer Limón Agrio, antes de que se volviera loco, obviamente, porque siento que a este último limón le hace falta más personalidad. El otro era más divertido y carismático. Un claro ejemplo de ello lo vemos en el capítulo del Calabozo Misterioso. En este capítulo es donde vemos la mejor versión del Limón Agrio original. Pero ¿tú qué opinas? Coméntame cuál Limón Agrio es tu favorito. Bueno, ahora que ya conoces su historia, creo que no exagero y estarás de acuerdo conmigo que Limón Agrio se merece la distinción de ser llamado el mejor villano de Hora de Aventura. Que lich ni que nada, Limón Agrio, papi. Pedental World, te pasaste, cabrón. Ojalá que lo hubieran incluido en más capítulos. Pero bueno, si te quedaste con ganas de ver más personajes locos y perturbados, deberías de verte este videazo de aquí.